Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio del día de hoy. Le pido que abran sus himnarios, si tienen ahí en sus casas. Vamos a entonar el himno número 323, en Jesucristo, el Rey de Paz. En Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga nuestro servicio. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, le damos gracias en esta hora porque usted nos ha dado permiso de reunirnos otra vez como hermanos, Padre. Le pido que bendiga esta reunión, que sea de su agrado, Padre, y que usted nos guíe solamente, Padre. Ayuda al pastor, Señor, que no sea él el que hable, Señor, sino que sea usted, Padre, hablando a través del pastor, Señor. Úselo en la predicación, Señor, y háblenos a todos nosotros, a nuestros corazones, Padre. Repréndanos, Padre, si es necesario, Señor. Ayúdanos a corregir todo lo que tenemos mal en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias por todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a entonar el himno número 518, al Cristo vivo sirvo. Lo busca usted en su himnario y busca el número 518 y lo entona en su casa con toda su familia. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está por
y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es el mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Muy bien, hermanos, dejo lugar al pastor. Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Primera a Timoteo 3, 14 al 16. Y dice la Escritura, así dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a estar hablando, hermano, acerca de uno de los grandes misterios de la Biblia, que es el misterio de la piedad, así se le conoce. Es el hecho de que Dios se hizo carne, Dios tomó forma humana y habitó entre nosotros en la persona de Cristo. Debemos entender, hermano, que un misterio es algo que es velado a nuestros ojos, es algo que no es sencillo de entender. Y, hermano, quienes han querido resolver este misterio y darle respuesta han caído en herejías, en doctrinas que no son correctas. Lo vamos a ver en esta oportunidad. Pero vamos a hablar de este misterio. El misterio ahí está escrito. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos en esta oportunidad, Señor, la bendición de poder estar delante de tu presencia. Te ruego, Dios, que nos ayudes a entender lo que de este ministerio se ha revelado a través de la escritura, de este misterio, aunque sigue siendo un misterio, Señor, y por ello a veces es difícil de razonar
pero sí lo podemos creer porque es parte de tu palabra y la palabra es palabra de Dios. Te ruego que nos ayudes a entender eh, cómo es que Dios se manifestó en carne, cómo sucedió, Señor, la encarnación y cuál fue el propósito por el cual Dios se hizo carne. Ayúdanos, Padre, ayúdame, mi Dios, a enseñar de una forma sencilla, de una forma clara, entendible para los oyentes, y mi Dios, que esta enseñanza sea de bendición a nuestra vida. Te lo pedimos, buen Dios, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Dice la Biblia, el versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Ajá. Dios fue manifestado en carne. Ahora observe usted el versículo 16, dice indiscutiblemente, es decir, es algo que no se discute, es algo que sucedió, es algo que es así, aunque nosotros no lo comprendemos, es algo que pasó, que Dios decidió en su soberanía, en su poder, en su omnisciencia, Dios decidió hacerlo así, Dios fue manifestado en carne, y se acabó el asunto, hermanos, no se discute. Ahora, para poder entender más de quién es el Dios manifestado en carne, nos dice la Biblia justificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Luego dice, visto de los ángeles le sirvieron a Él. Predicado a los gentiles, nosotros predicamos a Jesucristo. Y nosotros como gentiles nos fue predicado Cristo a nosotros, hermano. Creído en el mundo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y recibido arriba en gloria es la doctrina de la ascensión, donde Cristo en cuerpo, después de la resurrección, después de 40 días de presentarse a los discípulos, Él sube al cielo, la doctrina de la ascensión, vamos a ver ese pasaje más adelante. De manera, hermanos, que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dios con D mayúscula se refiere a Dios, el Dios todopoderoso, se refiere a Dios. Cuando en la Biblia viene Dios con D minúscula, está hablando de un Dios falso, ¿verdad? Un Dios inferior, no es Dios. Pero vamos a ver y vamos a entender, hermano, este gran misterio, el misterio de la piedad. Vamos a este siguiente versículo. Primero necesitamos comprender, antes del misterio de la piedad, necesitamos comprender quién es Dios, cómo se describe Dios. Dice la Biblia, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo es muy rico en doctrina. Este versículo nos dice de Dios, nos está hablando de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, dice al Rey de los siglos, nos está hablando, hermano, de la eternidad de Dios. Él es Dios, no tiene principio ni tiene fin. Dios está fuera de la línea del tiempo. A Dios no le pasan los años. Dios no se rige por el tiempo. El patriarca Job le dijo a Dios, en forma de reclamo, estaba discutiendo con Dios y le dice, pues a ti no te pasan los años, como tú no te riges por los años humanos, ¿verdad? Por los tiempos humanos. Este versículo nos dice el Rey de los siglos pueden pasar y pasar y pasar, y Dios permanecerá exactamente igual. Inmortal, no solamente es eterno en su tiempo, sino que Él no envejece, Él no se enferma, Él no va a perecer, Él no va a dejar de existir. Dios por siempre existe, Dios por siempre vive, Él es autosuficiente, Él tiene vida de sí mismo, Él no necesita que alguien le dé vida para vivir como nosotros necesitamos que Él nos dé vida. Él es inmortal, jamás dejará de vivir, Él es invisible, nadie lo puede ver, ¿verdad? Solamente Cristo
lo dio a conocer y lo vamos a ver más adelante, pero Él es invisible, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice la Escritura. En tanto Él es eterno, Él es inmortal, Él es invisible y luego dice Él es único, el único, no hay otro Dios fuera de Él y eso necesitamos entender. Aunque existen múltiples religiones, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No, Alá no es Dios, Buda no es Dios, Krishna no es Dios, no hay diferentes dioses, o no son todos el mismo Dios, no, hay un único Dios y el sabio Dios nos habla de su omnisciencia, Él sabe todas las cosas. Este versículo nos explica que Dios es eterno, es inmortal, es invisible, es espíritu, es único y es sabio. Dice, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiente versículo. Dice la Biblia, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y otra vez, ahora Timoteo lo describe como único, no hay otro Dios fuera de él. Oye Israel, nuestro Dios, uno es, no hay otro, solamente hay un Dios, es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Se escribe como YHWH, ¿verdad? Y lo tradujeron como Jehová en la Biblia. Algunas Biblias dicen Yahvé y otras dicen Yahweh, porque en el hebreo el tetragramatón se llama, las 4 letras de Dios no tienen vocales, entonces para nuestro idioma no tiene una pronunciación y por eso tiene diferentes nombres, no diferentes nombres, diferentes traducciones. Cuando le quisieron meter vocales, salieron las tres traducciones, Jehová, Yahvé y Yahweh, y significa que siempre es y existe. Eso significa, entonces, dice este versículo, el único, otra vez, hay un solo Dios, que tiene inmortalidad, otra vez, Él es eterno, no muere, tiene vida de sí mismo, es autoexistente, habita en luz inaccesible, aquí nos habla de que Él es luz, y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, y eso es importante porque nadie ha visto a Dios físicamente cara a cara, más que en el Antiguo Testamento de repente se habla de hombres viendo a Dios, pero no veían a Dios en todo su esplendor. Lo que ellos veían era una teofanía, que era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces podían ver a Dios, porque Jesucristo es Dios. Pues lo vamos a ir viendo. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y Dios, hermano, es un Dios que es grande, es un Dios que es eterno, es un Dios que es extraordinario, es un Dios, hermano, que con una mente tan pequeña, tan finita como nosotros tenemos, es difícil de comprender. La Biblia nos ayuda porque la Biblia nos da las características y nos hace entender cómo es nuestro Dios. Pero, hermano, todo lo que es Dios está proyectado en infinito. Él es infinito en sabiduría. Él es infinito en poder. Él es infinito en amor. Él es infinito en misericordia. Él es infinito en bondad. Pero Él es infinito en justicia. Él es infinito, hermano, en su ira. Él es infinito, hermano, en su generosidad. Él es infinito en santidad. Él es infinito en eternidad. Todo es infinito en Dios, hermano. Entonces, a veces por eso es difícil comprender, porque uno quisiera responder, ¿y quién creó a Dios? Dios existe de sí mismo. Y ¿cómo se sustenta Dios, hermano? Son cosas que para nuestra mente y para la forma en que nosotros vivimos
queremos razonarlo desde nuestro plano, desde nuestro entorno. Y hermano, Dios no puede ser razonado en nuestro entorno porque Él es infinito en todas sus capacidades, todas sus cualidades y todos sus atributos. Entonces es difícil que nosotros podamos encajonar a Dios en un concepto muy humano. Ajá. Ahora, vamos a mirar otro versículo. Ya conocimos un poquito de Dios y ahora vamos a conocer de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice la palabra de Dios así: sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Algo que este versículo está hablando del Salvador, del Señor Jesucristo. Y hermano, algo que nosotros necesitamos entender es que Jesucristo tiene una doble naturaleza. Jesucristo es Dios, tiene naturaleza divina, como Dios el Padre. Pero también Jesucristo es hombre, porque Él se hizo hombre. Pero este versículo nos aclara que Jesucristo es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este versículo con mucha claridad nos habla de la eternidad de Cristo. Él no tiene principio de días ni fin de vida. Cuando las personas malentienden estos pasajes, los pasan por alto, los omiten y no separan doctrinalmente el hecho de que Jesús es 100% Dios y es 100% humano, entonces hacen doctrinas incorrectas. Por ejemplo, este versículo dice sin padre, sin madre. Bueno, y entonces María no fue madre de Jesús. Sí, en su humanidad, no en su divinidad. Podemos decir que María es madre de Jesús, pero no podemos decir que es madre de Dios. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. Aquí lo dice claro: sin padre, sin madre, ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Por qué? Porque si Jesús es eterno, Jesús ya existía antes de que existiese María. Entonces Jesús es el creador de María y no María es la madre de Jesús como Dios. Debemos ubicar cada cosa en su lugar. Jesús es Dios, Jesús es hombre. Y en su humanidad, en este dedo que estoy moviendo, en su humanidad, María es madre de Jesús. Pero en su divinidad, Él es sin padre, sin madre, que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Sí vemos? Entonces Jesucristo es Dios, Jesucristo es eterno. Vamos al siguiente pasaje. Aquí vemos, hermanos, que Isaías tiene una revelación de Dios en su tono. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora quiero que veas esta visión que tiene el rey que tiene el profeta Isaías. Él alcanza a ver el trono. Y hermano, cuando él ve el trono, él ve a 2 seres que en este dibujo los podemos ver, 2 serafines que tienen 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus cuerpos y con 2 vuelan. Y hermano, cuando habla Dios, hermano, el trono es alto y sublime, dice la Biblia. Alto no porque estaba muy alto
a la altura de distancia, digamos, alto por la grandeza del trono, porque no hay nadie más alto que Él. Dios es el Altísimo, pero también es sublime, hermano, es un tono limpio, es un tono puro, es un tono, hermano, donde se sienta Dios, y los ángeles tienen la función, estos serafines tienen la función de cantarle a Él santo, santo, santo. Santo ahí en la Trinidad, santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu. Y hermano, cuando Dios habla, entonces dice la Biblia, la casa se llenó de humo, nos habla de la presencia de Dios. Debió haber sido algo imponente, algo extraordinario, algo que no somos capaces de imaginar. Hermano, muchas veces las personas piensan que Dios es como igual a nosotros. Ellos piensan que cuando ellos vean a Dios se van a poner a discutir con Dios. Pero hermano, cuando uno ve a Dios, hermano, uno solamente se va a quedar callado, uno va a agachar la cabeza y vamos a escuchar a Dios, hermano. Yo dudo que una persona cuando sienta la presencia de Dios en todo su esplendor, en todo su poder, en toda su justicia y su santidad, se atreva a levantar la cabeza. Porque Dios es imponente, hermanos. Isaías ve la visión y cuando él ve eso dice, ay de mí, soy muerto. Él tuvo miedo, hermano. Él tuvo miedo, era un profeta. Tuvo miedo, ay de mí, que soy muerto, porque habiendo visto mis ojos al rey, siendo yo de pueblo de labios inmundos, ¿verdad? Él supo, hermano, que al estar ahí en la presencia de Dios, hermano, él merecía la muerte. Ahora vamos al siguiente versículo. En Éxodo capítulo 19, versículos 18 al 24. Éxodo 19, versículos 18 al 24, dice la palabra de Dios así. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tonante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Dios se presenta a Israel en el monte Sinaí y Dios habló con ellos con voz tonante, como voz de trueno, para que ellos tuvieran testimonio de que Dios existía, para que ellos tuvieran testimonio de que era su Dios, que Dios los había llevado allí y que Dios les daría los mandamientos bajo los cuales ellos debían regirse. Lo impresionante es cuando Dios desciende al monte, el monte comienza a temblar por la presencia de Dios. Así es Dios, hermano. Y Dios les dice, santifíquense, no traspasen al monte, porque van a morir. ¿Por qué, hermano? Por la santidad de Dios, por la justicia de Dios, hermano. Cuando alguien se para delante de Dios, queda descubierto todo su ser delante de Dios, hermano. Y cuando hay pecado, y inminentemente caeríamos fulminados, hermanos. Entonces, lo que quiero resaltar en esta primera parte del mensaje es la grandeza de Dios, es como la Biblia describe a Dios, es el poder de Dios y la presencia de Dios. Vamos a un pasaje más. Hay mucho que cubrir y ahí está una imagen, hermano, como Dios desciende al monte con fuego. El fuego siempre es símbolo de su justicia, ¿verdad? El blanco es símbolo de su santidad. El pueblo de Israel estaba a las orillas y Dios, de una forma imponente, impresionante, desciende al monte y el monte comienza
a temblar. Vamos al siguiente versículo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 14 y 15. Es el tiempo donde Salomón construye el templo y es el día de la dedicación del templo. Cuando él dedica el templo, entonces otra vez Dios desciende al templo. Y vamos a mirar esa historia. Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice la escritura así: cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. No podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y otra vez, hermano, el pueblo está alabando a Dios, el pueblo está adorando a Dios, y hermano, desciende, la presencia de Dios desciende en forma de una nube, y hermanos, la casa se llena de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y nadie puede estar allí, porque Dios, hermano, es tan imponente que, hermano, nadie puede estar en su presencia. Vamos a mirar un dibujo de lo que es el templo. Este es el templo de Salomón, ¿verdad? En la parte donde se ven unas vaquitas con un casito arriba, es el lavatorio, es donde los sacerdotes se lavaban las manos, los pies, y el frente donde está el humo es el altar del sacrificio, donde ellos presentaban el cordero. De ahí pasan las dos columnas, está lo que se conoce como el lugar santo. Ahí estaba el altar del incienso, ahí estaba el candelabro de 7 brazos, y ahí estaba el pan de la proposición, y más al fondo estaba el lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto. Y hermano, ese templo, así como está la imagen, así tenía la forma, y ese templo, hermano, va a ser reconstruido. Se habla ya del tercer templo, que es una de las profecías bíblicas que deben cumplirse para los tiempos finales. Ese templo vuelva a ser reconstruido. Los judíos están en eso, pero bueno, hoy no es el tema. Es muy interesante, espero tener oportunidad de enseñarles esto. Y ese templo se llena de la presencia de Dios, hermano, y nadie puede estar allí por la presencia de Dios. Vamos al siguiente versículo. Otro pasaje que nos describe a Dios es el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11 dice la palabra de Dios así: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es un pasaje también fuerte, donde cuando Dios está dispuesto a juzgar, aquí habla del juicio de Dios, está sentado en un trono blanco, y Él va a juzgar, hermano. Versículos posteriores dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí en la imagen vemos a los muertos, ¿verdad? Y vemos a uno delante de Dios. Hermano, Dios, el cielo y la tierra huyeron de la presencia de Dios. Ahora imagínese un hombre parado allí, hermano. Quiero que veamos quién es Dios, cómo es Dios, el inmortal, invisible, el único y sabio Dios, el Rey de los siglos, el que habita en luz inaccesible. Hermano, ese es Dios, nuestro Dios, a quien un día, hermano, nosotros daremos cuentas, pero gloria a Dios por causa de la salvación que obtuvimos de Cristo.
un día habitaremos con Él, no como juzgados, no como culpables, sino como sus hijos. Será una tremenda bendición para nosotros vivir bajo el reino de Dios. Vamos al siguiente versículo. Una vez que conocemos quién es Dios, la profecía bíblica nos enseña que ese Dios se haría carne. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, este pasaje muy claro, el Señor nos va a dar señal. La Virgen concebirá, una mujer sin haber tenido intimidad con un varón, concebirá y dará a luz un hijo, dice la Escritura. Va a nacer un bebé que no tiene padre humano, sino solo madre humana. Y su nombre se llamará Emmanuel. Emmanuel no es el nombre como nosotros lo usamos en español, porque de repente hay quien se confunde, y en el Nuevo Testamento al bebé se le llama Jesús, y el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces muchos preguntan, bueno, ¿por qué Isaías dice que se iba a llamar Emmanuel? ¿Y por qué se llama Jesús? Lo que está haciendo la profecía es darnos la clave, ¿verdad?, de que el nombre del bebé llevaría el nombre de Dios en sí mismo. Por ejemplo, Jesús significa Jehová salva, es decir, lleva el nombre de Dios. Jesús es Jehová, eso significa, Jesús significa Jehová salva. Emmanuel significa Dios con nosotros. Lo que está diciendo es, el Señor mismo dará señal, una virgen concebirá, dará a luz un hijo, es Dios con nosotros. Ese bebé es Dios encarnado, Dios hecho carne, Dios habitando entre los hombres. Vamos al siguiente versículo. Isaías 9:6 es la profecía también. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, aquí, hermano, la Biblia nos dice que ese niño que iba a nacer, dice, se llamará su nombre, el nombre del niño es admirable, consejero, y dice ahí, Dios fuerte. Ese niño es Dios. Pero también dice Padre eterno, es decir, Jesucristo es el Padre hecho carne. Ahora, no lo entiendo, recuerde, es un misterio, es un misterio. Los misterios le pertenecen a Dios. Lo que la Biblia sí nos está enseñando es que Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo es el Dios fuerte, Jesucristo es el Padre eterno. Cuando el ángel de Jehová se le presentó a Manoa, el padre de Sansón, Manoa le dijo, bueno, ¿y cómo te llamas? Para que, ¿cómo se llama? Le preguntó por su nombre. Y el ángel le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y era una teofanía, lo que el padre de Sansón estaba mirando era una teofanía, estaba viendo a Jesucristo. Jesucristo es el Padre eterno. Cuando una persona en el Antiguo Testamento veía a Dios, hermanos, realmente veía una teofanía, veía al Señor Jesucristo. Ahora, vamos al siguiente versículo. Nos dice, versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ni límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nos dice la Biblia que ese niño que nacería
ese niño que nos sería dado, cuyo nombre sería Dios fuerte y Padre eterno, ese niño ocupará el trono de David, es decir, que tendría ese niño que nacer de la casa de David. Y nosotros sabemos que María es descendiente del rey David. Aún José es descendiente del rey David, pero José no tiene nada que ver ahí porque José no es su padre. Pero Jesucristo es descendiente del rey David, por eso la Biblia lo llama hijo de David. Él es el heredero al trono. Las profecías se cumplen en la persona de Cristo Jesús. Vamos al siguiente versículo. Ahora, ¿cómo es que Dios se hizo carne? Ya vimos que cómo es Dios, quién es Dios, y ya vimos que las profecías nos enseñan que Jesucristo es Dios encarnado, ¿verdad? Que un bebé que sería Dios hecho carne, nacería en el mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos habla de ello y nos resuelve el misterio, nos lo explica. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y note esto, el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Ahora, ese Verbo que es Dios, en el versículo 14, nos dice así: y aquel verbo que es Dios, fue hecho carne, que habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la Biblia, el verbo fue hecho carne. Jesús se encarnó. Jesús, que es el verbo, se encarnó. Ahora, aquí, hermano, es donde debemos tener cuidado con las religiones. No todas son idénticas. Pásame la traducción. Vamos a comparar este versículo, el versículo 1. Voy a regresar y les voy a explicar. No se puede modificar ahí, ¿no? Bueno. Les voy a explicar. Dice versículo 1, San Juan 1:1. Dice ahí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y nota con letras rojas, el verbo era Dios. El verbo era Dios. Ahora, tengo aquí en mis manos la traducción del Nuevo Mundo. Es la que usan los testigos de Jehová. Y a ver si alcanza a ver. Dice en el versículo 1: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Tiene un aquí y tiene Dios con D minúscula. Dice eso. Tenía un Dios. La palabra era un Dios. Entonces, cuando usted lee este libro, no es la Biblia, dice diferente a lo que la palabra de Dios, a lo que la Biblia nos enseña. Son dos libros diferentes. Uno se llama Traducción del Nuevo Mundo y otro se llama la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La traducción del Nuevo Mundo no es la palabra de Dios. Está adulterando este versículo y lo que está haciendo es enseñar. Dice, la palabra era un Dios, como que hubiera varios dioses, pero como lo tiene con D minúscula, entonces hace ver que Jesucristo fuera inferior al Padre. Cuando hemos estado leyendo todos los versículos que hemos leído, Jesucristo es Dios hecho carne, es el Dios eterno hecho carne. Pero es el gran misterio de la piedad. Ahora, cuando vamos con los mormones tienen otra doctrina distinta. Este es el libro Mormón. No está de este lado. Es la triple, porque ellos no solo tienen un libro, ellos tienen 3 libros.
es el Libro Mormón, la Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Tienen 3 libros. Pero en su concepto de Dios es muy diferente a lo que la Biblia enseña. Y para ellos, dice aquí abajo, a ver si lo alcanzan a ver, aquí en este pasaje, dice así: entonces el Señor dijo, descendamos, y descendieron en el principio, y ellos, dice, descendamos, y descendieron en el principio, ellos, esto es, y fíjense acá arriba, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. Los dioses con D mayúscula, pues ¿cuántos dioses hay? La Biblia dice que hay un solo Dios. Entonces, cuando usted tiene esto, huya, cuidado, porque le van a hablar de Dios, sí, pero no de Dios, del Dios de la Biblia. Este es el libro de Dios. Este es el libro en el que vamos a confiar. Este es el libro donde debe estar puesta nuestra fe. Lo demás, hermano, es como tener un mapa equivocado, ¿verdad? Imagínense que yo quiero ir a Tampico, estoy aquí en Jalapa, quiero ir a Tampico, pues tengo que ir al norte, ¿verdad? Tengo que irme, si quiero subir por Veracruz, me voy a ir a Poza Rica, me voy a Tuxpan, paso Ciudad Naranjo, Álamo y todo eso, y llego hasta Tampico. Pero imagínense que mi mapa diga que Tampico está al sur, entonces voy a acabar en Chiapas y no voy a llegar a mi destino. Exactamente así, cuando usted tiene la traducción del Nuevo Mundo o Libro Mormón, no va a llegar al destino correcto, va a llegar abajo, se va a equivocar. Ahora vamos a seguir con la doctrina. Este fue un corte, pero es importante porque muchas personas no comprenden las diferencias entre lo que es la sana doctrina y la falsa doctrina, y es necesario explicar. Vamos al siguiente versículo. Dice la Biblia, el verbo es Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Eso es la encarnación. La doctrina de la encarnación es el hecho de que Jesucristo se hizo carne, y vimos su gloria, dice la Biblia, como del unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Jesucristo es el unigénito del Padre. Entonces Jesucristo es Dios hecho carne. Vamos al siguiente versículo. Juan 1:18. Dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Cristo, está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí vemos, hermano, hay una doctrina que nosotros creemos, nosotros los cristianos, que es la doctrina de la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ahora, es que no puedo entender cómo son uno, hermano, por eso es un misterio. Debemos creerlo porque la Biblia lo enseña de esa manera, pero como yo les expliqué al principio, no podemos razonarlo porque es un misterio, habla de lo profundo de Dios, la sabiduría de Dios, y con esta mente tan finita, tan cuadrada, no podemos comprender las cosas maravillosas. Dijo el salmista David, cosas demasiado sublimes para mí, no las puedo entender, pero hermano, las podemos creer. Dios se manifestó en carne, Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, el Hijo. Ahora, a Dios nadie le vio jamás. Por ejemplo, hay una imagen que de repente yo veo en los hogares y le llaman la imagen de la Santísima Trinidad. Y está un viejito con barba, con un viejito con barba, a veces trae como una esfera, están sus pies en el mundo, y luego junto a él está una imagen de Jesucristo con una cruz,
y luego está el Espíritu Santo en la cabeza. Eso es una herejía, porque a Dios nadie le vio jamás. Nadie puede ni debe hacer una imagen así, porque el Padre nadie lo ha visto. No lo puedes dibujar. ¿De dónde sacaron esa imagen? Parece a Odín, el dios de los nórdicos, como parece a Santa Claus. Pero hermano, no es algo que es correcto. Los cristianos no usamos imágenes. Éxodo 20, Deuteronomio 5 y pasajes por todo el Antiguo Testamento. Ya hablé de eso, me parece que la semana pasada. Pero lo que sí es verdad es que Cristo es Dios hecho carne. Amén. Dios es una Trinidad. Siguiente versículo nos dice la Biblia así. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Voy a hacer una pausita. Cuando llegue la hora, le pausas y lo vamos a dividir en dos porque si no, no va a subir. Hermanos, es que estoy grabando el mensaje en audio para los hermanos que no tienen Face. Y voy a dividir el mensaje para ellos en dos partes porque va a estar largo. Es muy rico doctrinalmente, hermanos. Lo voy a terminar y para que ellos también lo puedan recibir. Si yo lo grabo en una sola pieza, ya no sube porque es muy pesado, pero lo voy a dividir en dos. Bueno, Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nos habla, hermano, de nadie puede conocer al Padre perfectamente porque el conocimiento del Padre es infinito. Solamente el Hijo, hermano, que es uno con el Padre, que es un Dios trino, entonces el Hijo tiene exactamente todo el mismo conocimiento que el Padre tiene. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿verdad? Siguiente versículo. Dice la Escritura, regresamos a la profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, y dice ahí Dios. El nombre de Cristo es Dios fuerte. Padre. Él es Dios y Padre. Y observas, ¿cómo es que son uno? Ahora, otra vez, es un misterio. Pero el Padre, el Hijo, son uno. Este niño, su nombre es Dios, su nombre es Padre eterno. Es Dios. Amén. Vamos al siguiente pasaje. Miqueas capítulo 5, versículo 2, también da la profecía de dónde nacería el bebé, ¿verdad? En qué ciudad, en qué tribu, y nos daría otro dato interesante. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el día de la eternidad. Dice la Biblia, sus salidas son desde el día de la eternidad. Nos habla, número 1, de que Jesús nacería en Belén, pero tú Belén Efrata, y ahí nació Jesús en Belén. Luego nos diría que nacerían en la familia de Judá, en la tribu de Judá, y después que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ahora, cuando nosotros leemos en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermano, ahí en el principio, sus salidas son desde el principio. Cristo ya existía. Cristo no es un ser creado. Pásame uno de los libritos de los testigos que dicen mis historias. A ver, no, ese no. Ese grande, un poquito. Ok. Dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice la Biblia.
Y hermanos, muchas veces a Jesús se enseña, pónmela completa, se enseña que Él es un ser creado. Dice aquí, es una literatura de los testigos de Jehová, y ahí en donde dice en rojo, dice, el primer ángel que Dios creó fue muy especial. Fue el primer hijo de Dios, trabajó con el Padre, ayudó a Dios a hacer todas las demás cosas, le ayudó a hacer el sol, la luna, las estrellas y también nuestra tierra. Y hermano, cuando ellos interpretan esto, ellos están hablando de Jesús. Pero dice ahí, el primer ángel que Dios hizo fue muy especial. Fíjese, el primer ángel que Dios hizo. Para ellos, Jesucristo es un ángel. Jesucristo es un ángel. Entonces, para el testigo de Jehová, quien se encarnó fue un ángel. No es Dios encarnado. Por esa razón, los testigos niegan la Trinidad y por esa razón, ellos adulteraron muchos de los versículos, si no es que todos, los versículos que hablan de la Trinidad, ellos los adulteraron. Si alcanzan a ver cómo es que no es igual. No lean estas cosas. Yo las leo, hermano. Yo me dedico a la teología y tengo que descubrir, tengo que enseñarle a los hermanos de Montemoria cuáles son las diferencias. Ahí la estamos viendo con mucha claridad, porque mi deber es que ustedes aprendan la sana doctrina. Vamos a seguir adelante. Lo que sí quería ver es que ellos vean que ellos creen que Jesús es un ser creado y es un ángel para ellos. Los mormones andan por ahí por el estilo. Pero dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús es eterno. Recuerda, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece sacerdote para siempre. Jesús es eterno. Jesús no es un ser creado. Vamos a más adelante. Siguiente versículo, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está hablando también de la eternidad de Jesucristo. Amén. Ahora vamos al siguiente versículo. San Juan 5:23 nos dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermano, Dios y Jesucristo, Dios Padre y Jesucristo, que son uno, que es el gran misterio de la Trinidad, el misterio de la piedad, deben ser honrados idéntico. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No, es que Jesús es inferior. Explícame este versículo. Porque Jesucristo, ¿verdad? Se explica de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, que debe ser honrado idéntico al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es el Padre encarnado. Es Dios encarnado. Amén. Seguimos, siguiente versículo. San Lucas capítulo 5, versículo 24. La palabra de Dios nos enseña, San Lucas 24, 52, perdón, 54, 22, 50, ya me trabé, 24, 52, Lucas 24, 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Está hablando en Lucas capítulo 24, versículo 52
dice la Biblia, está hablando de la resurrección. Y ya después de haber sido resucitados, entonces Jesús fue levantado a los cielos. Esa es la doctrina de la ascensión. Versículo 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es el momento cuando Jesús asciende al cielo. ¿Recuerdas el versículo? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y en la última parte del versículo dice, recibido arriba en gloria. Y entonces los discípulos están adorando a Jesucristo momentos antes de la ascensión. Está siendo adorado. Siguiente pasaje. Mateo capítulo 2, versículo 11. Es cuando nace Jesucristo, cuando están los magos. No hay reyes magos, la Biblia no enseña así, solamente dice magos. Llegaron los magos, y no debemos enseñarle a los niños que hay reyes magos, que les traen juguetes. Vamos a enseñarles la verdad, ¿verdad? Y si usted quiere regalarle un juguete, regálele un juguete, pero no le diga algo que no es cierto, algo que la Biblia no enseña, porque luego el niño va a pensar que la Biblia está llena de mentiras, pero el mentiroso es el papá que no le dijo que los Reyes Magos no existen. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, su madre terrenal, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y aquí vemos cómo es que Jesucristo fue adorado por estos magos. Pudiéramos pensar, bueno, pues Jesús era un bebé que sabía, pero cuando leímos el pasaje anterior, Jesús ya está grande, Jesús ya resucitó y fue adorado, y él permitió la adoración. ¿Por qué? Porque él y el Padre son uno. Vamos al siguiente pasaje. Mateo capítulo 12, versículo 33. Mateo 14, 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y hermano, aquí en este pasaje, Jesucristo mandó a los discípulos a subir a una barca para cruzar al otro lado del río, pero él se quedó orando. Había hecho un milagro de darle de comer a 5,000 personas, y se había quedado orando. Los discípulos se fueron en la barca, y en medio del mar les agarró una tempestad, una tormenta, y ellos estaban remando con fatiga, y el Señor Jesucristo los vio desde donde estaba y llegó a ellos caminando sobre las aguas, y cuando él subió a la barca, se calmó la tempestad. Cuando los discípulos vieron eso, cómo Jesús llegó sobre las aguas caminando en medio de la tormenta, y al subirse él a la barca, la tempestad se calma, entonces lo adoran y le dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Y hermano, otra vez Jesucristo es adorado por los discípulos. Siguiente pasaje, Mateo 28, 9. Otra vez en el tiempo de la resurrección, en Mateo dice, he aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Está hablando de las mujeres que fueron al sepulcro, adoraron a Jesús. Entonces, hermano, Jesús es digno de adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Siguiente versículo, vemos cómo los ángeles, dice, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus tronos y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este pasaje es la visión del Cordero que va a abrir los 7 sellos del juicio final, el libro de los 7 sellos. No hay en el cielo nadie digno de abrir los sellos, de desatar los sellos, sino solamente el Cordero. Y eso es interesante porque cuando van a abrir ese libro, dice la Biblia, no hay nadie que es digno. Ahí estaba María, pero no era digna tampoco de abrir y desatar los sellos, pero solamente Jesucristo. Entonces están sentados en el trono el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y
todos los ángeles, ¿verdad? Los 24 ancianos se postran sobre sus rostros, pero no solamente están ellos, están los millones y millones de ángeles allí, todos, hermanos, adorando al Dios Trino. Siguiente pasaje, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice la Biblia: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y está hablando acerca de Jesús, dice capítulo 1, versículo 5. Escuche esto: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Nota esto: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? El libro aquel decía que Dios creó un ángel especial a quien después llamó hijo. ¿A quién le voy a creer? ¿Al libro de las historias de los testigos de Jehová o a la Biblia? La Biblia, hermano. Ningún ángel ha sido llamado hijo de Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. Es la segunda persona de la Trinidad. Y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, está hablando de la encarnación, dice: adórenle, dice ahí en rojo. ¿Quién? Todos los ángeles de Dios. ¿A quién van a adorar? Al Hijo. Entonces, Jesucristo es Dios. Solamente Dios puede y debe ser adorado, nadie más. Nosotros leemos en la Biblia, no tengo el tiempo, hermano, el mensaje es un poquito largo, más de lo normal. Y no tengo el tiempo de mostrar cómo cuando un discípulo se hincó a un ángel, el ángel lo paró. Le dijo: no, adora a Dios, yo soy tu consiervo. Los hombres, a Pablo y a Bernabé, los iban a adorar, hermano. Y Pablo los levantó. No, de eso le estamos hablando, que se conviertan de esas vanidades para servir al Dios vivo. Y hermanos, ni los apóstoles dejaron que la gente se postrara delante de ellos en adoración, ni los ángeles tampoco. Entonces, si Jesús fuera un ángel, no podría recibir adoración. Pero aquí, hermanos, los ángeles reciben la orden de adorar al Hijo. Vamos al siguiente versículo. Ahora, de una vez explicamos quién es Dios, ya explicamos que la encarnación es el hecho de que Dios nacería en carne. Ya vimos que Jesús es Dios y que debe ser adorado. Vamos a explicar cómo sucedió la encarnación. Vamos a la mitad del mensaje. ¿Cómo sucedió la encarnación? La palabra de Dios dice que el ángel Gabriel fue enviado a María para explicarle acerca de lo que sucedería. San Lucas 1:30, 35. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová salva. Recuerden, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Está hablando de Dios. Recordemos la visión de Isaías, un trono alto y sublime, el Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Está hablando de su eternidad. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esa palabra conocer no significa que no tenía amistades varones, sino conocer significa que no había tenido intimidad hasta ese momento. Después tuvo intimidad con José, lo vamos a explicar después, porque María tuvo más hijos aparte de Jesús. Pero en Jesús, ella era virgen cuando Jesucristo fue engendrado en su vientre. María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35.
Y así es como sucedió la encarnación. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo fue la encarnación? Jesucristo fue engendrado en el vientre de María, siendo ella virgen. El Espíritu Santo vino, la cubrió con su sombra, con el poder de Dios. Recordemos que Dios es omnipotente. Dios hizo un milagro para fecundar una semilla en María para que Jesucristo naciera como un ser humano. Dios se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora las profecías de Isaías y de Miqueas se están cumpliendo en la persona de Jesucristo. Él es el niño que nacería, Él es el hijo que sería dado, Él es el hijo que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siguiente versículo. Ahí tenemos, hermano, a María, una jovencita, y el poder del Altísimo llega como una sombra, la cubre, y Jesucristo es engendrado en su vientre. Vamos al siguiente pasaje. Dice así. Ahora quiero explicar esto. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. La palabra de Dios nos dice esto, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Evidentemente está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de su muerte en la cruz. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Está diciendo, Jesús es en forma de Dios y es igual a Dios. Esta palabra igual que subrayé yo allí en rojo, ustedes lo pueden ver, es la palabra griega iso. Ahí en su izquierda, ustedes pueden ver un triángulo azul, ¿verdad? Es un triángulo isósceles. La palabra griega con la que se describe en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es la palabra iso, de donde nosotros derivamos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles, como podemos ver en la figura, tiene la característica de que tiene dos lados idénticos. Ahí los dos lados miden 10.2 centímetros y la base mide 6.8, que es la característica del isósceles. Es distinto al equilátero. El equilátero tiene sus tres lados iguales. El isósceles tiene dos lados idénticos y uno que es desigual, que normalmente pues, es la base. Ahora, cuando nosotros vemos esa ilustración, entonces si tú juntas esas rayas del triángulo, si tú las juntas, son idénticas, exactamente idénticas. Así es Dios con Dios el Padre, con Jesucristo. Son idénticos, son de la misma naturaleza, de la misma sustancia. El Padre es eterno, Jesús es eterno. El Padre es omnipotente, Jesús es omnipotente. El Padre es omnisciente, Jesús es omnisciente. El Padre es inmutable, Jesús es inmutable. El Padre es omnipresente, Jesús es omnipresente. Idénticos, igual. Eso es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, siguiente versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 17. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice la Biblia, Colosenses 1:13,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y este pasaje, hermano, nos habla con gran claridad de la divinidad de Jesucristo. Dice versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le puede ver. El Hijo le ha dado a conocer, dice la Escritura. Entonces, quien ve a Jesucristo, ve al Padre. ¿Por qué? Jesús es el Padre hecho carne. Ahora, luego dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Está hablando del reino material y del reino espiritual, sean tronos, dominios, principados, potestades. Está hablando del reino de los ángeles. Y está hablando de la división, de la organización que tienen los ángeles en tronos, dominios, principados y potestades. Luego dice, todo fue creado por medio de él. En la revista que leímos de los testigos de Jehová, ellos decían que él es un ángel que ayudó a Jehová. Y eso no es cierto. Todo fue creado por medio de él. Él es el creador de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en él subsisten. Es decir, no solamente Cristo creó todas las cosas, sino que él sustenta todas las cosas, que es algo que hace Dios. Dios sustenta el universo. Los planetas no chocan porque Dios sustenta el universo. El agua no se acaba porque Dios sustenta el universo. Hermanos, todo es sustentado por el poder de Dios. Recordemos que aprendimos que todo tiene orden, que todo fue creado con orden. Creo que la semana pasada también hablé de eso, de cómo Dios creó las cosas y cómo todo tiene orden y tiene leyes que Dios puso en el universo para que el universo se maneje con orden, pero Dios sustenta esas cosas. Entonces, aquí está hablando, hermano, Jesucristo es el creador de todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, no hay dos creadores. Hay un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, que creó todas las cosas, Dios Espíritu. Vamos al siguiente. Zacarías capítulo 14, versículo 14. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo, hermanos, después de que él siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, descendió a este mundo y se hizo hombre. Él es la imagen del Dios invisible. Él nació, hermano, de una mujer para no heredar la naturaleza de pecado. Ahora, ojo, no significa que María era sin pecado. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que todos los hombres son pecadores. Todos los descendientes de Adán han pecado. Yo creo que voy a explicar eso en otra enseñanza. Y la Biblia dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No significa que María era sin pecado. El único ser que nació sin pecado fue Jesucristo. Pero la naturaleza pecaminosa se transfiere a través del varón. Por eso Jesucristo no nació de varón. Por eso fue engendrado por Dios en el vientre de María,
para evitar en él la naturaleza de pecado. Ahora, después Jesucristo murió, después resucitó, y después él recibió un cuerpo glorificado. Y hermano, un día él regresará con ese cuerpo glorificado y se parará en el monte de los olivos. Dice la Biblia, Zacarías 14:4, son profecías para el futuro, es la historia contada antes de que suceda. Dice, se afirmarán cuando Cristo venga, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesucristo, hermano, descenderá al monte de los olivos, allí pondrá sus pies. Siguiente versículo, dice la Biblia, no solamente él descenderá con sus pies ahí en el monte de los olivos, sino dice la Biblia que que se le verán las heridas de sus manos. Dice, le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿De qué heridas está hablando? Las heridas de sus manos y las heridas de sus pies, y la herida del costado producida por la crucifixión. Él en su cuerpo traerá las marcas para que los judíos puedan reconocer que Él es su Mesías, Él es el hijo de David, Él es el heredero al trono de Israel. Y dice la Biblia, responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Jesucristo vendrá, hermano, con un cuerpo, Él tiene un cuerpo glorificado y se sentará en el trono de David. Vamos al siguiente versículo. Este será grande, le dijeron a María, Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora ya vimos todo, ya conocimos algo de Dios, ya vimos que hay un misterio, que es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Ya vimos cómo sucedió, el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María, Jesús fue engendrado en ella, que Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, tomó un cuerpo, y un día murió y resucitó, y tiene un cuerpo. Y hermanos, pero ¿cuál fue el propósito de la encarnación? ¿Cuál fue el propósito de que Dios se hiciera carne? ¿Por qué este misterio? La Biblia dice que el propósito de la encarnación, no van primero, Juan. Uno de los propósitos es mostrar a Dios. Uno de los propósitos es mostrar a Dios a los hombres, es revelarles cómo es Dios a los hombres. Por eso dice la Biblia, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice la Biblia que cuando Jesús se presentó ante Nicodemo, dice la Biblia, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo hizo señales increíbles. Él hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo andar a los cojos, levantó a los paralíticos, resucitó a los muertos, sanó a enfermos de diversas enfermedades, libertó a los endemoniados. Hermano, gente que no tenía esperanza, limpió leprosos, restauró a un hombre con mano seca. Hermano, la gente vio esas señales. Le dio de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y hermano, caminó sobre las aguas, reprendió la tempestad, secó una higuera, hizo milagros que nadie podía hacer y que nadie había hecho. Pero uno de los propósitos de la encarnación era dar a conocer a Dios a los hombres. Recordemos el mensaje pasado, hablamos de la caída.
cómo es que Dios, con la caída, el hombre se corrompió y el hombre perdió mucho del conocimiento que tenía de Dios y la comunión con Dios, y Dios vino a dar a conocer a su Padre. Este es uno de los propósitos de la encarnación. Juan capítulo 7, versículo 46. Dice la Biblia: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No solamente vino a dar a conocer los hechos de Dios, sino que también dio a conocer la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Nadie jamás habló como este hombre, como Jesucristo. Uno de los propósitos fue manifestar lo de Dios al hombre. Otro propósito lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 2, 17 de Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Uno de los propósitos de la encarnación fue dar a conocer a Dios a los hombres. Otro propósito de la encarnación es el que Él pudiera convertirse en el sumo sacerdote, en el mediador entre Dios y los hombres, en el que presentara el sacrificio, siendo Él el sacerdote y siendo el sacrificio mismo, presentara un sacrificio a Dios para el perdón de los pecados de los hombres. Por eso vino Cristo. Por eso se encarnó, hermano Dios, para poder tener un cuerpo con sangre, para presentar un sacrificio de expiación para el perdón del pecado de la raza humana. Siguiente versículo, Hebreos 3:1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora Él es el sumo sacerdote o sumo pontífice, no hay otro. Hay por ahí uno que se llama el sumo pontífice, es un falso sumo pontífice. También se llama el Santo Padre, es un falso Santo Padre. El Santo Padre es Dios, el sumo pontífice es Jesucristo, y el Santo Padre viene siendo Jesucristo también. Amén. Así que tengamos cuidado. Todo está en la Escritura. Él es el sumo sacerdote. Él se encarnó para manifestar el poder de Dios y la sabiduría de Dios al hombre, y para poder convertirse en el sumo sacerdote, para presentar un sacrificio único para la salvación de los hombres. Siguiente versículo. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El sumo sacerdote es Jesús. Ahora, siguiente propósito. Él se encarnó aquí está, San Juan 12:31. San Juan 12:31. Él se encarnó para destruir la obra del diablo. Sabemos que Adán y entregó el mando del mundo al diablo. Quien gobierna al mundo hoy en día es el diablo. Es el Dios de este siglo, Él es el príncipe de este mundo, es el príncipe de la potestad del aire. Pero Cristo vino para destruir su imperio, para destruir su poder y para volver la creación a Dios. Dice, ahora, 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, está hablando de Satanás, no está hablando de un príncipe terrenal. El príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, siguiente pasaje, San Juan 16:11, dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado. Y siguiente versículo, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí lo que la Biblia nos enseña es que Jesucristo en la cruz no solamente pagó el pecado de los hombres, sino venció a Satanás ahí en la cruz, especialmente en el momento que Él resucitó. El imperio de Satanás fue derrotado. Satanás es un enemigo vencido. Satanás tiene sus días contados. Él sabe que va a ir al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por toda la eternidad. Por eso está tratando de llevarse a los más que puede. Y hermano, debemos tener nosotros esta sabiduría. Jesucristo es quien triunfó sobre Satanás en la cruz. Amén. Para eso vino, para eso se encarnó, para manifestar a Dios, lo de Dios al hombre, para ser el sumo sacerdote, para destruir las obras del diablo, pero también para ser la cabeza de la creación. Vamos al siguiente versículo. Más para abajo. Dice, porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Hermano, Él será el primogénito, Él será la cabeza, Él tiene los derechos de primogenitura. No se refiere a que Jesús es un ser creado, sino a sus derechos de primogenitura como Hijo de Dios. Y hermano, lo que está haciendo es que los cristianos, los creyentes en Él, serán hechos conforme a la imagen de Cristo, en su cuerpo y aún en la pureza y en la santidad. Es lo que Adán perdió, Cristo lo vino a recuperar, ¿verdad? Él será el primogénito de muchos hermanos. La creación que ahora está bajo el dominio de Satanás pasará, volverá bajo el señorío de Cristo. Siguiente versículo, dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día, la esperanza del creyente es la resurrección, es recibir ese cuerpo glorificado. También ya di una enseñanza de los cuerpos celestiales. Y un día, hermanos, seremos semejantes a Él. Ya sin pecado, ya no habrá pecado, ya no tendremos esa naturaleza que se inclina al pecado. Vimos en el mensaje pasado cómo todo el ser se contaminó. Bueno, ahora todo el ser es purificado. Todo el cuerpo que tendremos, el alma que tendremos, hermanos, no estarán corrompidas ya más por el pecado. Todo será hecho conforme a la imagen de Jesucristo, hermanos. Siguiente pasaje, Cristo vino para manifestar lo de Dios al hombre, Cristo vino para ser sumo sacerdote, Cristo vino para destruir las obras del diablo, Cristo vino para ser cabeza de la creación, y Cristo vino para sentarse en el trono de David su padre. Dice el versículo, Isaías 9:6, lo hemos visto mucho, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siguiente versículo, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Un día, cuando nosotros leemos el libro de Samuel, el libro de los reyes y el libro de crónicas, nosotros sabemos que Dios le prometió a David que uno de sus descendientes reinaría eternamente, que el trono a David le correspondería eternamente, y es la promesa que se cumplirá en Jesucristo. Ese niño un día se sentará sobre el trono de David. Los judíos pensaron que en la primera venida de Cristo se sentaría en el trono y trataron de hacerlo rey, pero Él lo rechazó. Es en la segunda venida cuando Él se siente como rey sobre Israel y sobre el mundo entero.
¿verdad? Todo el mundo por un periodo de 1000 años se gobernará desde Jerusalén. El siguiente pasaje, él vino a sentarse en el trono de David, es lo que dice en el versículo 32 de Lucas 1, versículo 32 dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿verdad? Está hablando de la descendencia que Cristo tiene de David, y está hablando de que por su descendencia, por su linaje humano, le corresponde sentarse en el trono de Israel, ¿verdad? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin, es decir, Jesús será Rey eterno. Siguiente pasaje, estamos terminando ya. Jesucristo se hizo humano, se encarnó para manifestar el poder de Dios a los hombres, se encarnó para convertirse en el sumo sacerdote, para deshacer las obras de Satanás, para convertirse en la cabeza de la creación, para sentarse en el trono de David su padre, y número 6 y último, para redimir a los hombres, para convertirse en el Redentor. La redención es el hecho de que alguien compra algo que ya un pariente cercano había perdido. Lo podemos leer muy bien en el libro de Ruth, cuando Boaz redime a los hijos de Noemí y de Elimelech, pero la ley decía que solo un pariente cercano podía redimir. Entonces, como Jesús es Dios, Él no nos podía redimir así como Dios. Entonces, lo que Él hizo, Él fue hacerse hombre, para poder ser llamado el Hijo del Hombre y así hacerse pasar como un pariente cercano de los hombres y poder convertirse en el Redentor. Hermanos amados, preciosa la doctrina de la encarnación. Y hermanos, pues cuando alguien pueda preguntarles acerca de su fe, hermanos, este mensaje es rico en doctrina. Ustedes podrán explicar acerca de la divinidad de Cristo, acerca de la encarnación, acerca de la adoración a Cristo, acerca de la igualdad del Padre con el Hijo, acerca de que Cristo no es un ángel. Y hermano, pues vamos aprendiendo diferencias también que hay con las otras religiones. Hermano, la Biblia es el libro de Dios, no se olvide de ello, léalo, estúdielo, créalo. Y este misterio es importante señalar que no es pues algo que podamos resolver nosotros. Simplemente la Biblia lo dejó como un misterio, el misterio de la piedad que no se discute. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Todas esas características del misterio de la piedad se cumplen, se atribuyen a Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios Padre. Gracias por la bendición que nos das en esta mañana de poder aprender tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por la palabra que hoy aprendimos. Gracias por edificar nuestro corazón con doctrina. Señor, qué importante es conocer la doctrina de la Biblia. Bendice a mis hermanos que han escuchado y dales un corazón dispuesto para aprender más y más de ti. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan excelente día. Dios les bendiga.